¿Sabes quién fue el mentor espiritual de Chico Javier? Conozca hoy un poco de la trayectoria del espíritu de Emmanuel. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal Conociendo el Espiritismo. Mi nombre es Kaique Lima y hoy vamos a conocer un poco de la historia del espíritu de Emmanuel. Para crear el guión de este video, utilicé como base los libros Pablo y Esteban, Hace 2000 años, Ave Cristo y 50 años después, todos dictados por el espíritu de Emmanuel y psicografiados por Chico Javier. Para algunas personas, tener conocimiento de las encarnaciones pasadas de algunos espíritus no es relevante. Solo tienen en cuenta su contribución en la última encarnación. Me gusta estudiar y conocer un poco sobre las encarnaciones pasadas porque me ayuda a seguir la evolución de algunos espíritus y ver que algunos en realidad no hicieron cosas importantes solo en la última encarnación. También puedo aprender de algunas experiencias no tan buenas por las que pasaron y también a darme cuenta de que al igual que nosotros, ellos también tuvieron sus momentos de debilidad y no fueron siempre perfectos. Emmanuel, que significa Dios con nosotros, se manifestó a Chico Javier en la década de 1920, pero las psicografías empezaron en la década de 1930. En las palabras de Chico, Emmanuel fue un verdadero padre, un querido mentor que amorosamente toleró todas mis fallas. Emmanuel fue el espíritu mentor de Chico Javier, que se manifestó a través del medio y así recibe la autoría de sus numerosas obras edificantes. En la visión espírita, los mentores espirituales son espíritus desencarnados que tienen más aclaraciones y rectitud ante la palabra de Cristo. Tales guías se colocan en la misión de ayudar a otros espíritus encarnados a cumplir su misión en el plan terrenal. También son conocidos como ángel de la guarda. Esto significa que todos los individuos tienen un mentor espiritual y pueden comunicarse con ellos a través de la oración, las intenciones y la disciplina en la obra del bien. En el caso de Chico Javier, su comunicación era más clara porque tenía una mediunidad muy avanzada. En el año de 1927, Emmanuel le reveló a Chico que anhelaba estar con él en muchas ocasiones, predicar y difundir la palabra del Evangelio. Pero él informa que Chico necesita tener tres cualidades: disciplina, disciplina y disciplina. Después de todo, sin esa virtud, es difícil mantenerse firme frente a las desventuras necesarias para la evolución humana. Esto fue cumplido plenamente por Chico Javier, tanto en lo que se refiere a su mandato mediúnico como a su vida profesional, periodo en que estuvo al servicio del Estado como funcionario del gobierno hasta el momento de su jubilación. Además, Emmanuel, al comienzo de su noble misión con Chico Javier, le dijo que si alguna vez le aconsejaba algo que no estaba de acuerdo con las palabras de Jesús y de Kardec, debería olvidarlo permaneciendo fiel a Jesús y a Kardec. Emmanuel supervisó la actividad mediúnica de Chico Javier durante su tiempo en la Tierra, ayudándolo en el camino de la rectitud y dictando más de 312 obras que contribuyeron a la bibliografía espírita. Los libros se utilizaron para una mayor comprensión de la doctrina y como guía diario para las acciones humanas se alinearon con la voluntad de Cristo. Sin embargo, el trabajo de Emmanuel en el plan terrestre es más amplio y, antes de ser mentor en la encarnación de Chico, también estuvo encarnado en la Tierra. Además, Emmanuel contribuyó a la falange del Espíritu de la Verdad, que iluminó las enseñanzas espíritas en la Tierra, restaurando el cristianismo y formando la doctrina espírita. En el libro El Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec insertó un mensaje de Emmanuel recibida en París en el año de 1861 titulado Egoísmo, que se encuentra en el capítulo 11, ítem 11. Como podemos ver, el espíritu de Emmanuel
es de extrema luz y sabiduría. Conozcamos de manera resumida cómo fueron sus 12 pasajes conocidas en el planeta Tierra y cómo actúa el Espíritu en los tiempos actuales de regeneración. La primera de ellas fue como Simas en el Antiguo Egipto en el siglo IX a.C. Era el gran sacerdote del templo de Amon-Ra en la antigua ciudad de Tebas. Fue rector de la escuela de Tanis y padre de la reina Samuramati. La segunda fue como el senador Publio Lentulio Cornelio Sura en Roma entre los años 114 y 64 a.C. Es famoso por ser uno de los personajes principales de la conspiración de Catilina. Intentó asesinar a Cícero y incendiar Roma. Fue condenado a muerte en el día 5 de diciembre del año 63 a.C. y murió por estrangulamiento un año después. La tercera fue como Publio Lentulio Cornelio, también senador de Roma, contra el registro del año de su nacimiento, solo que desencarnó en el año 79 después de Cristo. Era el bisnieto del cuerpo que él mismo había encarnado como Publio Lentulio Cornelio Sura. En esta encarnación tuvo un encuentro con Jesucristo en el lago Tiberíades porque su hija Flavia tenía lepra y ya había sido desilusionada por los médicos. Dejando a un lado su orgullo, acudió al maestro en busca de ayuda. Jesús, incluso desde la distancia, sanó a la niña y le invitó a seguirlo. Pero el orgulloso senador optó por la vanidad y rechazó la invitación hecha por Jesús. Desencarnó ciego y creyente en los principios de Jesús en el año 79 debido a la erupción de un volcán en el monte Vesubio. La cuarta fue como Nestorio en Éfeso, entre los años 131 a 173. Tras el contacto con Cristo, aunque bajo resistencia, logró mejorar sus virtudes y reencarnó como judío en Grecia, como esclavo y llevado a Roma, su antigua patria en encarnaciones pasadas. Separado de su hijo, que también había sido esclavizado, se reencontró con él durante una predicación en las catatumbas donde tenían la responsabilidad de la palabra. Debido a que fue cristiano desde niño, no renunció a su fidelidad a las enseñanzas de Cristo y por eso fue condenado a muerte. Junto con su hijo Ciro y otros 20 cristianos, antes del martirio, cantaron con los ojos fijos en el cielo. La quinta pasaje fue con Basilio en Chipre en el siglo III, alrededor del año 233. Romano, hijo de esclavos griegos, nació libre. Se casó con Julia y tuvieron una hija, pero ambas murieron poco después. Un tiempo después, encontró a una niña abandonada en una canasta. La llamó Nidia y la adoptó. Vivió con ella hasta el final de sus días, donde fue torturado y asesinado. La sexta fue como San Remigio en Francia en los años 437 a 533. Se hizo tan conocido por su inteligencia, santidad y gran prominencia que fue elegido obispo a la edad de 22 años. Fue el más grande orador sagrado del reino de los francos y fue conocido como el apóstol de los paganos por su profundo amor a Dios y al prójimo. La séptima pasaje fue como el cardenal Juan de San Pablo en Italia en el siglo XII. Conocido como el cardenal protector por luchar contra los enemigos de la Iglesia, llevó a cabo su labor durante el papado de Inocencio III, siendo prominente en el Vaticano. La octava fue como el padre Manuel da Nóbrega en Portugal entre los años 1517 y 1570. En esta época fue un gran intelectual y uno de los principales fundadores de la gran metrópoli brasileña de São Paulo, además de fundar la ciudad de Salvador, que fue la primera capital de Brasil. La novena
fue como el padre Damián en España en el año de 1613. Luchó contra el fanatismo católico y el castigo político en la Inquisición. Incluso antes del surgimiento de la doctrina espírita, él ya abrazó sus premisas. La décima fue como Jean-Jacques Turville en Francia en el siglo XVIII. No he encontrado mucha información sobre esta encarnación, solo que fue un educador de la nobleza y un prelado católico antes del periodo de la Revolución Francesa. Después de la Revolución, huyó a España hasta el final de esta encarnación. La penúltima pasaje fue como el padre Amaro en Brasil en el siglo XIX. Pidió esta encarnación porque tenía una necesidad interna de retiro y quería distanciarse de las encarnaciones pasadas como personas prominentes. También quería un mayor contacto con el portugués que se habla en Brasil para prepararse para la tarea que desempeñaría en el futuro con Chico Xavier. Estuvo muy cerca al doctor Becerra de Menezes, con quien conversó mucho sobre la codificación de la doctrina espírita. Y la última encarnación de él es la actual. Según relatos de Chico Xavier, su mentor habría reencarnado en São Paulo. Su reencarnación tendría lugar en el año de 2000 y vendría con la misión de ser un gran educador que influenciaría positivamente en los temas sociales del país. En la encarnación actual, Emmanuel tendría como mentor a Chico Xavier, quien se comprometió con él a seguir trabajando juntos en esta era de regeneración. Según el médium Geraldo Lemos Neto, Emmanuel será un gran médium y psicografiará obras dictadas por Chico y deberá desencarnar alrededor del año 2100, dependiendo de su libre albedrío. Y el próximo viernes abordaremos otro tema polémico: la adicción a los cigarrillos y sus efectos en el plano espiritual. Quiero agradecer por quedar conmigo hasta el final de este video. Les pido que dejen su like, dejen su comentario y compartan el video, porque así estarán ayudando a difundir la doctrina espírita y llevando una palabra amiga a más corazones necesitados. Un fraterno abrazo a todos y que así sea.